Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un colega ecuatoriano. Él es un jurista, es escritor, también es profesor universitario. Estoy con Miguel Molina Díaz. Miguel es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, ha realizado estudios de literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster de escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York y en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Además, ejerce el periodismo, em, tiene premios con respecto justamente a su labor periodística y es escritor. Ha publicado poemario, libro de no ficción y una novela. Prolífico, Miguel Molina Díaz, con quien estoy el día de hoy. Actualmente es columnista del diario El Universo y es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de Ecuador. Miguel, tan joven y con un CV tan amplio, y además tienes intereses muy diversos, lo que me parece impresionante en esta era de la hiperespecialización. Ahora el abogado quiere ser solamente una cosa, tributarista, laboralista, pero creo que compartimos la idea de que el derecho es tan amplio que no puedes solamente dedicarte a una sola cosa. Te doy As- una cálida bienvenida y un fuerte abrazo. Muchas gracias, José Mario. En efecto, has narrado un poco, digamos, mi pasado, pero yo siento que el hilo conductor de todo ha sido el lenguaje, ¿no? Porque los abogados vivimos de lo que el lenguaje nos permite decir ante los jueces, y por otro lado, la literatura se conecta con el lenguaje, el periodismo. Así que quizá esa ha sido mi gran pasión, el lenguaje. Y me gustaría preguntarte, en el caso de tus obras, eh, ¿cómo llegas a descubrirte como escritor? Digamos, yo siempre he creído que en las facultades de Derecho uno encuentra filósofos frustrados, historiadores frustrados, pero también escritores frustrados. Pero bueno, en tu caso no ha ocurrido eso, porque llegaste a publicar, digamos, no eres un escritor frustrado, eres un escritor, digamos. Sí, sí, bueno, yo supe desde muy adolescente, ¿no? Al principio de la adolescencia, que disfrutaba mucho de escribir y de leer, entonces comencé a relacionarme al mundo de la literatura de una manera muy constante. Sin embargo, no me planteé estudiar literatura como pregrado, quizá porque ya leía tanto de una manera tan impulsiva que pensaba, no, la literatura va a estar conmigo siempre, para qué estudiar algo que más bien ya está en mí, ¿no? Aprenderé algo nuevo, fue un poco la directriz, y creo que fue una directriz acertada en el sentido de que tú entiendes que en América Latina y bueno, en un país como en Ecuador en particular, no es tan fácil vivir de los libros, vivir de la literatura, así que el derecho me ha permitido más bien ser escritor porque la vida de abogado de algún modo financia mi gran pasión que es que es la literatura. En la universidad más bien eso se decantó. Tuve la suerte de que yo participé cuando estaba en último año del colegio de un concurso de cuentos, ¿no? Para gente de colegios, de los últimos años de los colegios de Quito, de Ecuador en realidad, y yo gané este concurso. Y el premio era una beca en la Universidad San Francisco de Quito. Es una universidad de muy alto nivel académico, pero también es una universidad algo inaccesible desde el punto de vista económico. Por su alta calidad es muy costosa. Así que la literatura me permitió, digamos, tener una educación jurídica de muy alto nivel y más bien, quizá por cómo la universidad está diseñada, desde el principio apoyaron mi carrera de escritor. Eh, Entré a trabajar inmediatamente en el periódico de la universidad, entonces yo ya hacía reportajes, ¿no? Me creía, digamos, un joven aspirante a escritor latinoamericano. Tú recordarás que los grandes maestros iniciaron en las salas de redacción periodísticas. Entonces, en la universidad más bien pude afianzar esa conexión entre literatura y derecho. Bien, y con respecto a tus obras publicadas, me interesaría que nos puedas contar un poco acerca de tu obra de ficción, Bruma.
Además publicada por nada menos que por Seix Barral. Sí, bueno, Bruma es mi primera novela. Yo soy un escritor un poco lento, ¿no? Me demoro mucho tiempo en un proyecto. Así ha sido con mis tres libros. Y Bruma ha sido un proyecto que me ha ido acompañando en la mente muchos años. Yo siempre quería como contar la historia de cómo alguien se hace escritor, ¿no? Ahí hay una conexión con Perú, una novela que en ese sentido yo siento que me interpeló profundamente es La tía Julia y el Ya Julia el escribidor, escribidor. Vargas Llosa. Entonces yo Claro. tenía esta idea de cómo se hace un escritor y cuando inicié los estudios de mi escritura, de mi maestría de escritura creativa, pues tenía que tener un proyecto de grado. Así que inicié con anotaciones para ver hacia dónde me llevaban. Y fue muy interesante porque en las lecturas, en los talleres, en las clases de la maestría, me fui dando cuenta que tal vez debía cambiar de aproximación a este tema. Quizá me estaba tomando muy en serio el tema de cómo alguien se hace escritor y también ese puede ser un tema divertido, un tema hasta cierto punto humorístico. Así que la novela tiene también unas dosis de humor muy fuertes, dosis de ironía, y se fue desarrollando como proyecto de grado de la maestría en NYU, ¿no? En la New York University. Pues ha sido una cuestión larga porque yo esa maestría la hice en el año 2018 y la novela apareció recién en el 23 y es porque he tenido que irla corrigiendo, no he estado conforme, pero en el momento que estuve conforme ya la pude enviar a editoriales y buscar su publicación, que es una manera también como de dejar ir el proyecto, ¿no? Entonces, digamos que Bruma es una suerte de ejercicio literario eh, a partir de tus experiencias estudiando la maestría en Nueva York y asumiéndote, digamos, como escritor, pero sin como tú mencionabas, sin la seriedad, sí, evidentemente uno escribe seriamente, ¿no? Sin las formalidades, sin la pompa, y más, digamos, el aspecto humorístico, creativo, innovador, que es creo lo que debería resaltarse. Me parece interesante lo que mencionabas de que hay muchas partes donde brota el humor, porque escribir humor es muy complicado. Muchos creen que es fácil. No es fácil hacer literatura, digamos, donde haya escenas, aunque o se usan ahora el término gags, ¿no? Donde haya gags de humor no es fácil y que alguien pueda hacerlo y sacar una sonrisa de un texto es meritorio, ¿no? Es completamente así. Sí, yo no había trabajado nunca con el humor. Fue un desafío casi que tuve que asumirlo desde cero, porque yo había sido periodista y los periodistas, tú lo sabes, tenemos que ser como muy serios en la apreciación de la realidad. No hay mucho espacio para el humor en ese sentido. Sin embargo, Excepto el nuevo periodismo, digamos, ¿no? El que te sumerge en la propia noticia, ¿no? El periodista sí, se vuelve como participante, ¿no? se vuelve como participante, claro. Pero sí, esas técnicas yo no las tenía hasta que inicié, digamos, el ejercicio de la novela. Y como te digo, por suerte en la maestría hubo mucha, digamos, diversidad de criterios. Uno de esos fue un profesor de la maestría, el escritor argentino Sergio Chefek, ¿no? Ya Que falleció, me lamentablemente parece, ¿no? falleció Sergio, sí. Pero él me dijo, me acuerdo que estábamos en un taller con él y estábamos analizando una crónica mía y él me dijo, tú te tomas muy en serio el personaje, ¿no? Ríete del personaje de tu crónica. Y eso me sirvió para la novela, ¿no? Yo quería cómo se hace un escritor de una manera quizá más solemne y no funcionaba. En el momento en el que comencé a burlarme de esa situación, la novela surgió y por lo que me ha dicho el público lector, pues es una novela divertida en ese sentido, porque al lector le va acompañando a través de la impostura, ¿no? ¿Y cómo te sientes luego de la publicación? ¿Crees que habrá una segunda parte? ¿Crees que Bruma fue un ejercicio interesante y que vas a probar con nuevas formas? ¿Tienes pensados nuevos proyectos de escritura en ficción?
Por supuesto que sí, como te digo, yo soy lento y además la segunda característica es que trabajo en más de un proyecto a la vez. Así que tengo, digamos, ya algunos proyectos en marcha que están pues desarrollándose lentamente. Sí, todavía no se me ocurre que Bruma pueda tener una segunda parte. Yo creo que más bien estoy pensando en proyectos nuevos. Pero quién sabe si algún día algún personaje de Bruma regresa a una nueva historia mía, ¿no? Quería preguntarte, y ya para ir terminando, te agradezco tus minutos, Miguel. ¿Tú consideras que esto que mencionabas de la seriedad, la formalidad, la pompa, que muchos nos tomamos muy en serio el personaje, tiene que ver con una tradición literaria de nuestros países? Digamos, el mundo andino es en cierta manera así, es muy, muy solemne, digamos, o estoy equivocado. Tú que además te has sumergido en todo lo que tiene que ver con parte del indigenismo, ¿no? Has hecho investigaciones sobre el tema literario desde la perspectiva del indigenismo, ¿no? Sí, claro, estoy muy de acuerdo, digamos, en que en el mundo andino las solemnidades nos han llevado a asumir una mirada estética. Por poner un ejemplo, precisamente Jorge Casa, ¿no? Que quizás es el escritor ecuatoriano canónico de la tradición más formal de la literatura ecuatoriana. Y claro, Jorge Casa plantea un tema que es muy serio, ¿no? Y es todo el sistema de opresión al indígena ecuatoriano. Entonces, definitivamente, digamos, hay una aproximación eh, bastante seria al acto creativo desde esta tradición de la literatura andina. Siento que puede haber algo parecido con Arguedas en el Perú, pero siento también que los escritores andinos, pues, no hemos sabido aprovechar mucho también la perspectiva del humor que tienen los Andes, ¿no? Porque definitivamente son las nuestras sociedades que ancestralmente han podido reírse de la cotidianidad, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que mencionas una de mis investigaciones en el libro de Carlos Arcos Cabrera, que retoma y caza, se llama Memorias de Andrés Chiliquinga y es una novela que dialoga con Guasipungo de Icaza. Más bien el protagonista, que es Andrés Chiliquinga, un indígena ecuatoriano que se llama igual y es consciente de eso que el protagonista de la novela de Icaza, la canónica novela ecuatoriana. Pasipungo. Este Claro, Guasipungo, este personaje, Andrés Chiliquinga, pues se ríe todo el tiempo de cómo los mestizos lo ven a él, ¿no? Y él se ríe porque dice que mirada tan extraña que tienen sobre nosotros, ¿no? Sobre el mundo indígena y se mata de la risa. Digamos, con todo eso es una mirada muy distinta a la de Icaza, que quizá era una mirada sostenida en el sentido trágico, ¿no? En el sentido de la opresión. Así que sí, a mí la tradición andina me parece fabulosa, la tengo como muy presente y la del Perú la tengo muy presente, ¿no? Los escritores peruanos para mí son esenciales, comenzando por César Vallejo, Julio Ramón Ribeiro, en fin, bueno, Blanca Varela ni se diga, que es una poeta para mí Wa- absolutamente emblemática de mi vida, ¿no? Watanabe, digamos, tenemos Watanabe, una tradición muy interesante, poeta. Mayela Dreyfus. Aunque muchos de mis compatriotas seguramente me van a criticar por lo que voy a decir, pero a mí me gusta mucho la tradición de la poesía chilena. Creo que Chile es muy potente en poesía, muy, muy potente. Pero eso me imagino que da para una discusión mayor. Quería hacerte, antes que se me pase ya para entrar a la última pregunta, em, una pregunta que creo que es necesaria, dada nuestra condición de abogados. ¿Por qué los abogados deben leer ficción? Bueno, yo creo que eso es realmente fundamental, ¿no? En mis clases, yo doy en la Universidad de Filosofía del Derecho, yo incorporo literatura en el sílabo y les digo a los estudiantes que, digamos, hay una tradición del constitucionalismo norteamericano que se llama el constitucionalismo popular.
y te habla de que frente a un problema jurídico hay una energía que te define la mirada, ¿no? Entonces, si tu energía es elitista, ves el problema jurídico de una manera distinta a si tu energía es popular. Y eso nos pasa, nosotros los abogados, los académicos, vivimos como inmersos en una energía elitista, porque la academia y la profesión jurídica es elitista, ¿no? Así que, digamos, creo yo y les digo a los estudiantes que la única manera de recuperar la conexión con la realidad, y es una conexión que tiene que ver con entender la precariedad del ser humano, la fragilidad del ser humano, es con literatura o con arte, con cine, con esa literatura que nos permite un extrañamiento, salir de nuestros zapatos y ponernos en el lugar del otro, ¿no? De aquel que sufre la tragedia, el drama, aquel cuya vida, digamos, está devastada de algún modo. Esa experiencia de la literatura para el abogado es esencial, ¿no? También les digo que eh, eh, todo abogado es un contador de historias, ¿no? Y ante el juez tenemos en una audiencia que de algún modo transmitir un problema jurídico contando unos hechos y asociándolo al derecho, y es lo mismo que hace el escritor, digamos, sin el componente jurídico. Todo cuento tiene un núcleo, ¿no? Y ese núcleo debe resolverse a lo largo del cuento. Entonces yo les digo, lean cuentos para que sepan cómo van a poder estructurar su relato ante el juez, ¿no? Además, a veces hemos hecho, por los 100 años de Franz Kafka, de su muerte, pues, hicimos un acto en la universidad de homenaje a Kafka y los estudiantes representaron la metamorfosis y el proceso. Y eran los de primeros años porque todavía no les puedo hacer, digamos, en primer semestre simulación de audiencia, pero les he hecho encarnar los personajes de Kafka y les he dicho, finalmente los abogados también hacemos teatro, ¿no? En el momento que te paras en el estrado, eres un personaje y estás, digamos, envuelto en toda, en todo el histrionismo que Hay una implica la histrónica, en actuación. efecto, Sí. en efecto, en efecto. Miguel, ahora sí la última pregunta, y te agradezco por tu tiempo. Autores que nos puedas recomendar, de repente te puedo pedir tres escritores americanos, o sea, en sentido amplio de América, Sí, sí, América sí, del América. Norte, Centroamérica, América del Sur, y tres fuera de América, europeos, asiáticos, no lo sé. Perfecto. Vamos entonces con América toda. Yo creo que es un gran momento para la literatura ecuatoriana y yo recomiendo mucho a un autor ecuatoriano que lo estoy estudiando justamente en todo este tiempo, que es Leonardo Valencia. Además, Leonardo vivió en el Perú algunos años, así que el público peruano puede de algún modo relacionarse con las vivencias y la mirada de Leonardo Valencia. Pienso que un escritor fundamental que he encontrado recientemente es Pedro Mairal, ¿no? El El escritor Uruguay, de es la uruguaya, ¿no? la Uruguaya, sí, me gustó mucho. Muy Un buena. escritor realmente fabuloso, ¿no? Y una escritora que a mí me llama mucho la atención en este momento en América Latina, porque es irreverente, porque es polemista y rescata esa tradición profunda de la polémica intelectual y con fundamento sólido, es Carolina Sanín en Colombia, ¿no? Me parece que es brillante. Yo, del otro lado del mundo, al otro lado del océano, del charco, Cruzando el charco. cruzando el charco, rescataría, digamos, a Luna Miguel, que es una escritora española joven, no de la generación millennial, pero es absolutamente brillante, probablemente porque sus padres fueron editores, entonces ella ha crecido entre libros y es una escritora de primer orden en todos los sentidos. Un escritor para mí fundamental de la tradición española, actual, vivo y que está, ojalá le den el Nobel pronto, es Javier Cercas. Me parece un escritor realmente de primer Notable, nivel en todos notable, los sí. sentidos. Cercas es Eso notable. Ajá. es impresionante. Y finalmente, Perdón, y Cercas también comparte una suerte de género que te debe resultar familiar y es como, digamos, narrar sobre hechos que son reales, ¿no? Por ejemplo, la anatomía de un instante, esa crónica acerca del el intento del golpe golpe de de Estado. Estado, incluso.
novelas sobre hechos históricos como Soldados de la Mina, ¿no? A mí Cercas también me gusta mucho, ¿ah? Me parece que es un Es escritor, maravilloso. debería estar candidateado como Nobel, y comparto contigo la misma opinión. Dentro de la escritura en castellano, en español, me parece que Cercas es uno de los más notables. De Prada también me gusta mucho en España, Juan Manuel de Prada, pero es otro tipo de escritor, ¿no? Pero Cercas es fabuloso. Discúlpame, Es, falta. es Sí, absolutamente fabuloso. Bueno, y simplemente terminaría quizá con una escritora que me parece que ha merecido ya el premio Nobel y le han entregado, y es fabulosa, tiene novelas cortas, pero todas geniales, que es Annie Ernaux, ¿no? Francesa, y una escritora que nos transmite la potencia de la vida, ¿no? Es decir, toda vida tiene tantas historias y ella, a partir de su propia vida, ha creado una literatura fabulosa. bien. Ha mencionado varias escritoras. ¿Te gustan, digamos, la literatura, digamos, escrita por mujeres? Digamos, te digo esto porque yo la verdad es que he leído muy poco a mujeres, y lo confieso, ¿ah? He leído muy poco escritoras, excepto, no sé, ahora me pongo a pensar. En poesía, evidentemente, a Varela, a Idea Vilarino, tal vez, Mm. a Peri Rossi. Ah, bueno, ahí está el secreto, creo. Soy más lector de poetisas, en todo caso, pero en novela no tanto mujeres. Debería leer más. Sí, en general no he hecho yo tanto una distinción, más bien como voy leyendo lo que me cae en mis manos, ¿no? Entonces, Sí. sí, leo como mucha literatura escrita por mujeres como también escrita por hombres, ¿no? Trato de leer todo en realidad. Sí, no, pero yo me he dado cuenta que debería leer más sobre todo novelas, porque me doy cuenta que me he decantado más en lo que es poesía a escritoras, a escritoras. Así que tengo que, bueno, Entonces, te a- a- recomiendo, sí, digamos, la escritora Mónica Ojeda, que quizá en este momento es la escritora ecuatoriana más internacional que está en boga en la literatura ecuatoriana. Es una gran novelista. bien. Justo he estado tomando nota de los escritores que mencionabas, así que ya los tengo en la lista de pendientes. Estimado Miguel, para mí ha sido un gusto hoy día poder conversar contigo. Espero que podamos volver a hablar acerca de repente ya sobre el estado de la literatura en nuestros países, ¿no? Mencionaste a un autor, mencionaste a Leonardo Valencia. Vale. Tal vez sería bueno en otro momento hacer una suerte de balance del estado de la literatura o de la producción literaria en nuestros países, ¿no? Que son países que digamos, guardan, yo siento que Ecuador es parte del Perú, y Perú es parte de Ecuador, o sea, digamos, somos países hermanos, tenemos demasiadas similitudes. Lo único que nos diferencia son las fronteras, pero más allá de eso somos prácticamente iguales. Así que Totalmente, claro. sería bueno retomar en otro momento la conversación y seguir haciendo esta difusión, sobre todo exhortando a los colegas jóvenes y a los estudiantes de derecho a que lean. Creo que es importante. Sí, 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 eso es fundamental. Bien, te agradezco mucho, Miguel, y te mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, ha sido un gusto.